Filipenses 4, 11, 12 y 13, que dice así: no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Espero que la palabra que os quiero compartir en esta mañana os haga bien. El contentamiento es un estado espiritual, físico y emocional donde has aprendido a contentarte cualquiera que sea tu situación. En la nueva versión internacional, es bonito de vez en cuando mirar una versión y otra para ver la interpretación que podemos darle, dice: he aprendido el secreto de estar contento. No está mal esa función. He aprendido el secreto de estar contento. Como todos sabéis, el apóstol Pablo fue el autor de esta frase, como de otras muchas que han pasado a la historia y que son tan actuales hoy en día, y que están ahí para bendecir a miles y a millones de creyentes. Es evidente que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, y cada frase ha quedado marcada como un cuño cuando se marca una cosa ahí para nosotros y para todas las generaciones que vengan. Es evidente que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, que era el que le inspiraba, como también toda la vida de Jesús, sobre todo cuando murió en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió perdón para aquellos que le crucificaban. Entonces vemos que esto le motivaba continuamente al apóstol Pablo a trabajar, a dar su vida en la obra del Señor. También el apóstol Pablo experimentó a lo largo de su vida una experiencia, una madurez en todo lo que vivió, tanto lo bueno como lo malo. En lo bueno y en lo malo tenemos que estar continuamente aprendiendo en nuestra vida espiritual, hermanos. A él le fue muy importante porque consiguió un grado de espiritualidad con el Señor a una altura y una posición increíble. De ahí que tuviera tanta visión por la obra de Dios y trabajara tan eficazmente en el Evangelio y en todas las iglesias que levantaba y exhortaba, consolaba y las edificaba. La comunión con Dios estaba el secreto del apóstol Pablo. Si alguien podía hablar contundentemente sobre las situaciones difíciles de esta vida, ese era el apóstol Pablo. Pablo fue encarcelado muchas veces, fue apedreado casi hasta la muerte, sufrió naufragios, estuvo casi 3 días en alta mar, que ya habían perdido toda la esperanza de sobrevivir. Fue perseguido con odio, con rencor por sus propios compatriotas, y en Damasco salvó la vida por un pelo, porque Dios quiso mantenerlo con vida, porque tenía un propósito que tenía que cumplir, un plan establecido por Dios, igual que cada uno de nosotros. Nadie nos va a quitar la vida hasta que el Señor no lo permita, porque tiene un propósito y un plan en cada uno de nosotros. No os olvidéis de esto. Pablo salió siempre victorioso,
de todas las situaciones difíciles que le tocó. Y también en las preocupaciones de la vida, también salió victorioso. Solamente tenía Pablo una preocupación que le hacía buscar y orar a Dios continuamente. ¿Sabéis cuál era? No el aguijón de su cuerpo que había pedido al Señor 3 veces nada más. Se dio cuenta que dijo ya, a la tercera le dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya está. Y no insistió más. La gran preocupación del apóstol Pablo, que le hacía orar intensamente, eran las iglesias de Dios. Esa era su preocupación, las iglesias de Dios. ¡Ay! Si hoy, en el siglo XXI, los líderes de todas las iglesias tuvieran ese problema como fundamental y principal, ¿cuánto cambiarían las iglesias en el mundo? Pero están en otras cosas, en otras situaciones. Muchos les interesa más el bolsillo, por desgracia. Pablo había descubierto el secreto de estar contento en cualquiera que fuera su situación. Porque tenía a Cristo en su vida y eso le bastaba. Aunque sabía muy bien que ninguna gloria de este mundo se puede comparar con la gloria de Dios. Por eso todo lo que tenía lo puso como basura a los pies de Cristo, porque lo más importante es Cristo. Ayer, hoy y por los siglos, para los creyentes tiene que ser lo más importante Cristo. Ni gloria para la iglesia ni para ningún hombre, para Cristo. Hay también una gloria que continuamente se está dando a la iglesia. Mi iglesia, tu iglesia será del Señor. Mi iglesia no sé cuánto le están dando la gloria a la iglesia. No, la gloria es para Cristo. Todo lo negativo de esta vida realmente no son nada con tener a Cristo en nuestro corazón. Todo lo negativo de esta vida no se puede comparar con tener a Cristo en nuestra vida. Y también, cómo no, el Espíritu Santo, que continuamente nos ayuda en todo momento. Ahora bien, el secreto del contentamiento que había descubierto el apóstol Pablo, que lo había aprendido con los años de experiencia, ¿era para él solo o es para todos los creyentes o para muchos creyentes? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Es posible. Para muchos creyentes es posible tener ese contentamiento en cualquiera que sea nuestra situación. Y yo voy a dar un poco, parte de mi testimonio, si os sirve a alguno de vosotros. Yo he pasado por penurias, no he llegado a pasar hambre, pero casi. A depender de los demás y no tener casi nada. A vivir de prestado, en una casa que no era mía, no era de mis padres, entonces era un chaval joven. A depender de otros. Eso es difícil, depender de otros. Y por si fuese poco, he predicado la palabra y me amenazaron una vez y si no hubiera sido por un compañero me hubieran matado. Pero también Dios me preservó la vida para servir. En todo he dado gracias. Y ahora que estoy en mejor situación, sigo dando gracias a Dios. Y os diré una cosa, muchos han pasado también por estas situaciones, muchos creyentes, de aquí y de otras iglesias. Los de aquí irán dando testimonio poco a poco aquí de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque es bueno que demos testimonio
y aprendamos a hablar de Cristo, porque lo que hagamos aquí lo podemos hacer fuera, y de ahí no tengo ningún don. Da el testimonio de lo que ha hecho Dios en tu vida, y eso es suficiente. Dios, hermanos, no ha cambiado, nunca ha cambiado, y con nosotros mismos. Que muchas veces creemos que Dios ha cambiado. Dios no cambia, y nosotros tenemos que ser igual, y no cambiar. No me levanto más, ya pienso distinto. No, ¿por qué tenemos que cambiar? Tenemos que aprender a no cambiar, a ser fieles como el Señor es fiel con nosotros. Si los primeros creyentes no hubieran ido a los circos romanos, a nosotros no nos llega el Evangelio. Ellos pagaron el precio yendo a los circos romanos, dando sus vidas. Y hoy, en el siglo XXI, también hay muchos creyentes que están dando sus vidas en países musulmanes, comunistas y demás, porque el Evangelio continúe predicándose. Algunos dicen, el Evangelio es barato. ¡No! Es carísimo, porque están las vidas de muchos creyentes ahí como testimonio, y tuvieron que ser fieles en momentos difíciles, y nosotros tenemos que ser igual, dar testimonio y ser fieles en momentos difíciles, y tener contentamiento. Es triste y a veces duele que envilezcan el Evangelio de Jesucristo, cuando tanta gente ha dado su vida por él y sigue dándolo. Es triste que lo envilezcan, que hagan barbaridades sin tener temor de Dios, que lo ve y lo oye todo. Muchos cristianos en realidad no han aprendido a tener contentamiento. Los que les enseñan falsas doctrinas, cuando vienen los problemas y las dificultades, se deshacen, se van como el humo, porque hay que predicar el Evangelio totalmente, la sana doctrina totalmente como la hemos recibido y está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, en los momentos buenos y en los malos, o solamente en los momentos buenos. En todos, hermanos, en todos. Hay hermanos que por desgracia, cristianos que por desgracia, siempre se están quejando, siempre se están lamentando, y a veces por cosas pequeñísimas que no tienen la mayor importancia. Tienen un velo, que ven todo lo negativo y no ven lo positivo y no ven lo que tienen de Dios. No les deja ver el velo, las grandes riquezas, la abundancia espiritual que tenemos. Ya lo dijo Jesús, he venido para que tengáis vida en abundancia, una vida espiritual abundante, maravillosa, que el hombre, casi como en el Edén, solo falta que esté el Señor con nosotros. La vida espiritual que tenemos es solamente falta que el Señor esté con nosotros, si no sería igual que en el Edén, porque Cristo ha transformado, ha cambiado nuestras vidas. Y además de eso somos hijos de Dios, herederos de todo. ¡Aleluya! ¿Cómo nos podemos quejar? ¿Cómo nos podemos quejar? Hoy en esta crisis terrible, en toda Europa y en España todavía más, hemos pasado de un estado de bienestar a un estado de penurias y casi de hambre. Algunos ya con hambre. Ha habido un cambio muy brusco de tener pisos, posesiones, a no tener casi nada. Ahora vemos a los abuelos manteniendo su casa, la de sus hijos y la de sus nietos, manteniendo nosotros. Es triste. Y muchos, por desgracia, se han suicidado. Los que se han suicidado
está mal hecho porque no han perdido la esperanza de la solución a su problema. Pero los causantes de los suicidios un día darán cuentas a Dios. Porque hay unos causantes de que esa persona se suicide. No lo olvidemos. ¿O creemos que Dios va a pasar todo está bien? No. Dios es un Dios justo. Pero realmente la solución al problema más grande que tiene la sociedad y este mundo no es las posesiones que tenga o que comerá o no. El gran problema es que no tienen a Cristo en su corazón y la sociedad no le va a resolver ese problema. Los únicos que podemos solucionar el problema somos nosotros, predicándole para que tengan a Cristo en sus vidas. Porque ese es el gran problema. La sociedad no les va a dar a Cristo. Somos nosotros, predicando la palabra, los que podemos llevar a Cristo a sus vidas. Ese es el gran problema de esta sociedad. Y así vemos que no hay ética, ni moral, ni temor de Dios. Jueces, banqueros, políticos, corruptos, sin tener temor de Dios. Insensibles al dolor del pueblo y que se ríen y mienten descaradamente a todo el mundo. Pueden hacer lo que quieran, a Dios no lo van a engañar. Si a nosotros no nos engañan, imaginaos a Dios. Pero también se creen que no tienen que dar cuentas. Cuidadito, que todos tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. ¡Todos! ¿Sabéis lo que dijeron muchos profetas cuando ocurría lo que ocurre hoy? También ocurría antes, en la historia de Israel y en muchos sitios. ¡Ay de ellos!, decían los profetas de parte de Dios, de todos los que están haciendo ahora con el pueblo. ¡Ay de ellos! Porque Dios lo mandaba a los profetas. No es que los profetas lo decían por su cuenta, no, lo decía Dios por medio de los profetas. ¡Ay de ellos!, de lo que están haciendo. Acomodarse a esta nueva situación no es tarea fácil. De la abundancia a pasar a la escasez es difícil. Y también para los cristianos, hermanos. Hay un refrán español que dice: no es el más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El que se conforma con poco, ese es el más rico. Así el apóstol Pablo era más rico que todos, porque había descubierto el secreto de conformarse con casi nada y en cualquier situación. Pablo era un hombre de Dios que supo adaptarse a cualquier situación. Le apresaron en Filipos, pusieron cepos, allí no se podía mover, pero podía cantar y alabar a Dios. Y empezó a cantar y alabar a Dios. Y la situación cambió drásticamente con un terremoto y las cadenas rotas y las puertas abiertas. Ahí está el cristiano auténtico. En los momentos difíciles levanta una alabanza a Dios y la situación cambia. Nos hace falta fe y ser agradecidos en todo momento. Ahí está el secreto, hermanos. Por cierto, ¿sabéis lo que significa crisis? Cuando fuimos al retiro en Peñíscola, lo dijo un siervo de Dios. Crisis en griego significa juicio. ¿No será que Dios está juzgando a Europa y a muchos países? ¿Sabéis que se cierran? En 10 años se han cerrado 200 iglesias evangélicas en Alemania y 400 católicas. Serán muy ricos los alemanes en dinero, pero espiritualmente están pobres. Igual que Alemania, muchos países de Europa. ¿No será que Dios ha mandado un juicio? Nunca se acuerdan de que hay un cartel que pone móviles apagados. ¿Estamos los cristianos a la altura de las demandas
que Dios pide de nosotros en este tiempo de juicio, de crisis. El pueblo de Egipto estuvo 400 años y pico de esclavos. Y entonces empezaron a clamar a Dios. ¿Por qué no lo hicieron antes? Seguramente que si hubieran clamado antes, Dios los hubiera liberado. Si España, en la peor situación que hay, igual que Grecia, todo el pueblo orara a Dios, en un momento se acababa todo. En un momento. Pero tiene que haber todo un pueblo clamando a Dios, como Israel lo hizo en Egipto. Todo un pueblo, no unos cuantos. Si miramos la vida del apóstol Pablo y de Moisés por encima, nos podemos dar cuenta que hicieron un mal negocio económicamente siguiendo a Dios. Un mal negocio. El apóstol Pablo era un hombre de holgada posición económica, respetable, miembro del Sanedrín, que podría vivir muy bien, holgadamente, sin problema. Y de ahí pasó a hacer tiendas, a sobrevivir, y menos mal que la iglesia de Éfeso de vez en cuando se acordaba de él y le ayudaba económicamente, porque era una iglesia muy agradecida a Pablo. No toda la iglesia son agradecidas. ¿Y Moisés qué? Príncipe de Egipto con todas las riquezas y los honores a sus pies. De ahí pasó a guardar ovejas casi en un semidesierto para poder comer y subsistir. ¿Os dais cuenta? Hicieron un mal negocio económicamente, siguiendo a Dios. Esto nos quiere decir que para seguir a Dios de verdad tenemos que pagar un precio. Algunos la vida, otros económicamente, otros familiarmente, otros rechazo de pueblo. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas que hay que pagar por seguir a Cristo. Quien predica el Evangelio de la prosperidad no es un obrero apto para el Evangelio de Jesucristo, porque va en contra de la propia palabra de Jesús, la propia palabra de Dios. Jesús mismo avisó a aquellos que quieran ser sus discípulos, no creyentes, discípulos. Discípulos es la palabra correcta. Creyentes hay muchos. Como dijo uno, yo creo en Dios, sí, los demonios también. ¿Han visto a Dios? Discípulos es otra cosa. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Dónde está el Evangelio de la prosperidad? La cruz no es prosperidad. Es una mentira diabólica. Muchas veces con frecuencia olvidamos que estamos aquí de paso, que somos extranjeros y peregrinos. Y nos adornamos las casas, y nos arreglamos como si fuéramos a vivir toda la vida. Algunos sí, pero otros ni siquiera. Pasa como Ageo, que dijo Dios, que era Ageo. Os adornáis vuestras casas, las arregláis de maravilla, y luego mi casa está abandonada. Que no miráis por mi obra. ¿De qué nos sirve tener nuestras casas arregladas, ordenadas, y tanto poner el corazón en eso, y luego dejamos la casa de Dios? Moisés, dice la palabra de Dios, que se movía y hacía cosas como mirando al invisible. Así tenemos que estar nosotros, como mirando al invisible. Pablo lo soportó todo, porque en Cristo tenía su fortaleza. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Hermanos queridos y hermanas, si Pablo lo superó, nosotros también lo podemos. Totalmente. Porque también tenemos a Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. También nosotros podemos hacer lo mismo que Josué, en otra manera. Dios que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y él lo hizo así. Y lo hizo. Obedeció. ¿Y qué pasó? Que derrotó a todos. El general más grande de los israelitas salió victorioso, vencedor. ¿Qué tarea tenía por delante? Una tarea nueva. Y muchas veces nosotros también tenemos una tarea nueva, porque cada día es distinto al otro. Pero en Cristo tenemos que vencer. Fijaos que Josué se enfrentó a gigantes. Tanto temor con los gigantes. Muchas veces los problemas y algunas cosas y enfermedades parecen gigantes. Con Dios lo superamos todo. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que ser fieles al Señor. La valentía, hermanos, la mayor valentía del hombre consiste en dejarse en las manos de Dios y decir: Señor, hágase tu voluntad, ahora y siempre en mi vida. Eso es difícil, muy difícil, y hay que ser valiente. Y eso tenemos que aprender nosotros, a dejarnos en las manos de Dios, a tener contentamiento en cualquiera que sea nuestra situación. ¿Acaso, como dijo Jesús, acaso vale más el vestido y la comida que la vida que nos ha dado Dios? ¿O las cosas espirituales que tenemos, acaso valen más? No, hermanos. Lo más importante es tener a Cristo. Con Cristo tenemos un continuo contentamiento en cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Amén. Vamos a ver.